de que es tan brutal, y es brutal es porque se volvió cotidiano. ¿Cómo es el proceso de investigación o esa vivencia previa antes de crear esta obra? Porque si estamos hablando de niños, ¿es la conexión del artista con su infancia o es también la conexión con otros niños y sus formas de soñarse el mundo? Yo creo que es otra vez todo. Ah, bueno. Eh, bueno, debe haber alguna cosa ahí psicológica detrás, me imagino, no me lo he preguntado realmente, pues de autobiográfica puede ser. Lo real es que hay un momento de eso, digamos que he hablado en varias oportunidades, hay un momento en el que me encuentro, me invitan a hacer parte de un proyecto de arte y reparación simbólica en el Valle del Río Cimitarra, y digamos que hacemos un recorrido ayudando ahí a una organización internacional para identificar lo que ahora se llama como falsos positivos, que en ese momento todavía no tenía ese nombre. Y eso a mí yo creo que me quebró eh, en la vida porque pues como me tocaba trabajar con los niños, un poco era como que para los niños se volvió normal eh, el árbol, la vaca, el color, el soldado, el muerto en el riachuelo, es decir, para ellos hablaban en la misma categoría de todo y eso me pareció muy preocupante. Y de ahí en adelante entonces, pues otras indagaciones que venía haciendo sobre lo infantil, me encuentro con que es muy potente el tema de la violencia, y evidentemente detrás está pues que yo y todos nosotros crecimos en un país de violencia, ¿cierto? Yo crecí en Medellín, eh, en los 80, es decir, en toda la zona, en todo el tema del narcotráfico. Un poco nace, digamos, hoy entiendo que la condensación, digamos, de esa primera etapa era que mi obra era una balacera y estabas vos debajo de la cama escribiendo la notica de amor para la niña que te gustaba. Reforzar un poco más, más allá del tema, pues como la forma en la que la obra se expone, y eso me parece bellísimo y eso se lo tengo que agradecer pues a la Casa del Libro Total y obviamente a docentes que se encargaron de eso. Por el otro lado, hablando, bueno, es que esa obra es como una deuda simbólica. Yo soy súper malo para ponerle nombre a las obras porque pasa como que cuando me preguntan yo en qué me inspiro, realmente yo ya no creo en la inspiración. Es decir, esto está parado en otro lugar, que es el de la indagación, el de la investigación, La observación, el de todo. ir a otro lado, digamos que no es el del artista pasivo que le llega pues De la musa de de la la musa y inspiración. no sé qué. Y me pasa que tenía como una deuda pendiente, quise siempre hacer, de hecho hice otra versión más pequeña, porque para mí fue muy conmovedor lo que pasó con todo el tema de la niña Zamboní, que si se acuerdan pues fue víctima de este señor, bueno. eh, Detrás de eso, más que todo el tema mediático, digamos que era como qué le pasa a un cuerpo, eh, a un niño, que era la misma pregunta que me pasaba, y detrás de eso estuve mucho rato y después lo abandoné porque me estaba afectando más de la cuenta. Eh, pues como una niña que está en la calle finalmente, ¿cierto? Es decir, que no se la sacaron de su casa, que estaba en la calle, es decir, que estaba en algún sentido abandonada, ¿cierto? Es un tipo de abandono distinto, no fue que estaba fuera en la acera, pero no había un adulto pendiente, ¿cierto? Por ahí, más que todo el otro tema, pues que no soy yo quien para tocarlo, era que me importaba como el asunto de la princesa Zamboní, y además porque las imágenes son bellísimas, es una niña indígena que aparece en los medios vestida de princesa de Disney. Es decir, ahí hay un doble juego que es muy cruel si se quiere, y que termina siendo raptada pues en condiciones como muy raras. Bueno, digamos que insisto, ese no es mi tema, digamos, era más cómo hace una princesa indígena desplazada, eh, que además pertenece a una comunidad indígena, que además tiene toda esta otra historia, que además le genera este montón de cosas en este otro personaje, y que además en últimas es el reflejo de todos los niños y de todas las niñas que tienen circunstancias más o menos parecidas y que finalmente les venden la vida de los sueños, pero en últimas la realidad es más cruenta y más aterrizada de lo que quisiéramos.
Porque precisamente... De nata, no sé si acá le llaman borrador de Claro, nata, sí. ni idea. Eso tiene que cambiar cada vez que llego a un lugar distinto. En Argentina se llama distinto, por ejemplo, y exponer allá fue todo un rollo porque me tocó hacer curaduría de las palabras, bueno. Pero entonces la anécdota finalmente ahí es que, póngale, inauguramos a las 8 y eran las 2 de la mañana y los adultos, o sea, no los niños, los adultos contándome, claro, que se acuerdan del primer amor del colegio, que se acuerdan de todos, se acuerdan del amor, pues espero que se acuerden del primer amor del colegio y cómo se llamaba. Y todos siempre agachan la cabeza, miran y se van, eso siempre pasa. Entonces me encuentro con gente que está todo el tiempo contándome, diciéndome, mira, y mira, mira, y las frases y las historias salieron mucho de ahí, ¿cierto? De lo que la otra me contaba, que se acordaba de la niña cuando, qué sé yo, que se vestía súper linda con la ropa del domingo para llegar a que la viera y al final no la veía y qué sé yo, bueno, siempre hay una anécdota como alrededor de eso. Y también me pasó más con esta última etapa, digamos, o esta última parte de la obra, que vi gente llorando, literal. O sea, llorando, llorando en la exposición. Llorando sentada, diciendo es que la vida de los niños es muy cruel. Y vos lo que ves no es que ella haga una reflexión externa, lo que uno ve es, ella se conmovió y pues decía la vida de los niños, pero era su vida la que estaba ahí. Con lo que digamos que la obra ha logrado emotivamente con los adultos esto y con los niños otra cosa que hoy quiero ver, digamos, por lo que les digo, por la forma en la que se dispuso en Bucaramanga la obra, quiero ver qué va a pasar con los jóvenes, pero en general lo que pasa con los jóvenes o con los niños es que dicen como, ay, pero es que eso es lo que yo hago. Es decir, cosa que me alegra. Nos encontramos o me he encontrado con que para los niños realmente como tema, porque ellos mismos en presente no tienen esa valoración, como tema no les parece cercano, pero el hecho de que sea una cosa parecida a lo que ellos hacen, que esté expuesta, lo que hace es que distensiona su relación con el arte. Y lo que me ha pasado es que muchos de los chicos después las mamás me cuentan o la gente me cuenta que van a decir como si eso se puede, se puede, y entonces se van a Yo puedo ser producir. también artista. Yo puedo ser también artista. Por ejemplo, hay una que es como un mago, que es un niño mago, que dice si desaparezco, ¿cierto? Y entonces ahí vuelve, pareciera un juego, pero en últimas también es otra vez, aparece el asunto de y si desaparecen los niños, pues como y los niños desaparecidos, ¿qué? ¿Cierto? Es decir, juega, es un juego. Ese es el resumen, es decir, no tiene nada de serio en términos clásicos. Entonces, la paleta está parada es finalmente en eso, la forma, porque son casi que siluetas que se colorean por dentro. Sí, eso me causa cuidado, ¿no? Son siluetas que precisamente usted ha hecho en la... Sí, es mucho más cercano al dibujo, digamos, que a la pintura. Es decir, eso tal vez serían ilustraciones sobre lienzo, si se quiere. Y ahí hay insisto, otro doble riesgo, porque se esperaría que la pintura pues esté en otro lugar, ¿cierto? Que esto se hiciera sobre papel, qué sé yo, sobre otra cosa. No hay nada absolutamente acertado. Si ven las esculturas, también son tal vez dibujos planos tridimensionales, ¿cierto? Pues también es como volver, mejor dicho, es un juego, es un juego y en eso se piensa la paleta y insisto, de lo que habla la paleta es de los universos infantiles y la forma y el gesto con el que se pinta y que sea una línea oscura o que sea una línea en la que enmarca la figura central, qué sé yo, ahí está. Con relación a las piezas,